Para algunos de nosotros, el turno de preguntas es la parte más temida de la presentación. Nos da un miedo terrible. Por eso le hemos puesto este título tan melodramático al vídeo. Bueno, ¿se puede preparar el turno de preguntas? Por supuesto que sí. Vamos a ver en este vídeo algunos consejos sencillos, de forma rápida, de cómo afrontar el turno de preguntas de una presentación. Pero antes queremos hacer una distinción entre dos tipos de presentaciones. Las primeras son presentaciones académicas, defensa de un trabajo en clase, defensa del trabajo fin de grado, de una tesis doctoral, que tienen la palabra defensa, porque hay un turno de preguntas obligatorio por parte del tribunal y el alumno, el estudiante, el ponente tiene que defenderse. Bueno, pues el turno de preguntas es diferente a una charla más informal, una conferencia divulgativa o una charla comercial. En el primer caso existe el turno de preguntas, no nos podemos escapar y además nos van a hacer preguntas a veces duras y tenemos que defendernos. En el segundo caso son presentaciones con un turno de preguntas informal en el que pues igual estamos deseando hablar con la audiencia. Se enfoca de una manera diferente. Vamos a ver cómo preparar el primer tipo de presentaciones, aquellas en las que hay que defenderse en el turno de preguntas. Bueno, y pasa una cosa curiosa. Pensamos que la mejor forma de prepararse para este tipo de presentaciones, para este turno de preguntas, es saber mucho. O sea, recopilar información, saberlo todo, pensar en las preguntas que nos pueden hacer y tener la respuesta preparada. Pero en mi experiencia, después de haber asistido pues a más de 100 trabajos fin de grado, algunas tesis doctorales, tesis fin de máster, etcétera, en mi experiencia es tan importante el fondo como la forma. Es decir, la información que sabe la persona que está exponiendo, como el cómo lo dice, el cómo responde, hasta el lenguaje no verbal. Por eso los consejos que también se ven en este módulo son muy interesantes. El lenguaje no verbal influye en la percepción del tribunal de cómo se está respondiendo. Responder correctamente, por lo tanto, es saber de nuestro tema, tener información y decirla, pero también el saber escuchar la respuesta completa, perdón, la pregunta completa, el saber entender lo que se está preguntando, el mostrar confianza, pero sin irse al extremo contrario, de mostrar cierta superioridad o prepotencia, el responder calmadamente, ese tipo de cosas. Así que ambos factores son importantes. Y a la hora de prepararse, por lo tanto, puede ser interesante no solo centrarse en recopilar información y me van a preguntar de esto y de esto y de esto y puede ser que también de aquello y esto. No. Sobre cómo prepararse, alguien ha dado un consejo muy interesante y es pensar en posibles temas de preguntas, pero no en las preguntas concretas. Es decir, preparar temas, no preguntas. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que va a ser imposible para nosotros adivinar exactamente las infinitas preguntas que nos pueden hacer. Pero sí que podemos adivinar ciertos temas. Y estos temas, yo te los cuento desde mi experiencia, que son recurrentes. Es decir, las preguntas en este tipo de presentaciones académicas van dirigidas siempre por alguno de estos temas, que es las fuentes utilizadas, es decir, qué referencias se han utilizado, el proceso de elaboración, qué es lo que te costó más de este trabajo, qué te ha costado menos, cómo lo has elaborado, la relación con otras materias. En la audiencia, en el tribunal, hay personas que igual son de otro ámbito del conocimiento y siempre van a buscar la relación entre lo que tú estás contando y su mundo. Así que ahí también podemos preparar, pensar, bueno, ¿esto cómo se relaciona con este tema? Y pensar alguna posible pregunta. Algo que se repite mucho siempre es la aplicación. ¿Esto para qué vale? Pues también podemos pensar una respuesta de antemano. Se pregunta también sobre posibles mejoras a tu trabajo, cuáles son sus puntos débiles, sobre los puntos controvertidos, ¿no? Aquellos aspectos que tienen más discusión, también podemos preparar o pensar, anticipar alguna pregunta sobre esto. Aquello que no hemos explicado o que hemos explicado menos y que sabemos lo que es, también podemos esperar preguntas en este sentido. Y también se repite comúnmente algo sobre las conclusiones, es decir, el concluir o reforzar las conclusiones de nuestro trabajo, que a veces no han quedado claras. Estos son temas recurrentes, según mi experiencia, en presentaciones académicas. ¿Algún consejo para este tipo de presentaciones sobre el turno de preguntas? Bueno, el más importante, el fundamental, escuchar la pregunta completa. Algo tan sencillo como esto. Esperar a que el que hace la pregunta acabe, así de simple. Luego, asegurarse de que entendemos la pregunta. Que no nos importe decir, no entiendo lo que me está preguntando, ¿podría repetirlo? O ¿usted se refiere a esto o a esto otro?
Es decir, tener claro lo que nos están preguntando para responder de forma coherentemente. A veces nos parece que esto es una muestra de inseguridad, el no ser capaz de reconocer que no entendemos la pregunta y contestamos algo que no tiene nada que ver y es peor. Otro consejo interesante es ganar tiempo para elaborar la respuesta, para pensar una respuesta coherente. ¿Cómo ganamos tiempo? Bueno, pues haciendo una pausa, que no sea muy larga, bebiendo agua, pidiendo al tribunal al que pregunta pues una clarificación sobre lo que está preguntando, etc. Y por último, es posible que te critiquen. Bueno, hay que aceptar las críticas, no tomárselo como algo personal, es una crítica no a ti, sino a lo que has contado, intentar revertirlas, es decir, buscarle el lado positivo. Por ejemplo, te preguntan, te dicen, veo que usted no ha estudiado esta teoría. Pues decimos, efectivamente, no he abordado el estudio de esta teoría porque nos hemos centrado en esta otra que nos parecía más relevante para este tema. Es decir, aceptar la crítica y darle la vuelta y buscarle el lado positivo. Estos son consejos para estas presentaciones de tipo más académico. También podría ser un congreso científico en el que hay un turno de preguntas en el que en la audiencia pueda haber alguien que cuestione tu trabajo. También podrían ser del mundo laboral. Presentaciones en las que estás defendiendo un trabajo ante los accionistas, los clientes, los jefes. Bueno, pero recordarás que hemos hablado de otro tipo de presentaciones con un turno de preguntas más informal, que hasta igual estamos deseando, ¿no?, que llegue el turno de preguntas para poder dialogar con la audiencia. Ese segundo tipo de presentaciones, pues una charla divulgativa, una reunión informal en el trabajo, una charla de ventas y esa oportunidad para intentar convencer otra vez a esas personas. Bueno, pues un consejo curioso que aportan varios expertos para este tipo de presentaciones es evitar el turno de preguntas. Curioso, que no haya turno de preguntas. A ver, esto requiere una explicación. La audiencia siempre se merece la oportunidad de preguntar, y aparte que puede ser muy interesante para todo el mundo. Que igual no es obligatorio, pero es interesante que haya el turno de preguntas. Bueno, la audiencia se lo merece. Entonces, este consejo se fundamenta en lo siguiente. Si has finalizado tu presentación de forma rotunda, reforzando el propósito, repitiendo el mensaje de una forma clara, y sabemos que esa parte final es lo que va a recordar fundamentalmente a la audiencia después, si después de ese final tenemos un turno de preguntas larguísimo, con muchas preguntas, algunas fuera de contexto, nos enzarzamos en una discusión, la impresión global de la presentación va a estar condicionada por ese turno de preguntas final. Así que los expertos dicen que trates de evitarlo. ¿Cómo conseguimos dar la oportunidad a la audiencia de preguntar pero no dejarlo para el final? Pues haciéndolo durante la presentación, invitándoles a que nos interrumpan o al final de cada parte permitiéndoles que hagan preguntas. De esa forma, en la parte final de la presentación, pues igual hay preguntas, pero son menos. Y nuestro mensaje será más recordado. Pero aún así, para reforzar todavía más nuestro propósito y repetir el mensaje, podemos aprovechar el turno de preguntas para hacerlo. Y este es un consejo muy interesante que nos da Gonzalo Álvarez, y es aprovechar el turno de preguntas para tender un puente entre lo que preguntan y el mensaje que quiero recordar. Es decir, no solo responder, sino responder y repetir el mensaje, claro, siempre que sea apropiado, ¿no?, y venga a cuento con la pregunta. Complementar la pregunta. Un ejemplo muy fácil. Imagínate que estás hablando a un grupo de jóvenes para convencerles de que ayuden en una ONG, que colaboren con una ONG. Bueno, típica pregunta. ¿Esta ONG trabaja solo en África? Respuesta. No, tenemos oficinas en Madrid y en Lima y ayudamos a gente de Europa y de Sudamérica. Ya está, hemos respondido correctamente. Pero podemos complementar la respuesta con un puente hacia el mensaje, diciendo algo así como: ¿qué va? Tenemos oficinas en Lima, en Madrid, y ayudamos a gente de toda Europa y Sudamérica, en muchos países. Por lo tanto, si queréis ayudar, no hace falta viajar hasta África. Incluso cerca de casa podéis ser de utilidad. Animaros a colaborar con esta ONG. Hemos repetido el mensaje aprovechando una pregunta. Una idea interesante. Más consejos para este tipo de presentaciones para la parte del turno de preguntas. Otra vez, escuchar la pregunta completa. Escuchar la pregunta completa hasta que acabe. Luego, la hemos escuchado, tenemos que entenderla. Puede ser buena idea reformular la pregunta, es decir, repetirla nosotros, pero con nuestras propias palabras. Esto nos ayuda a entenderlo mejor y es muy interesante porque en algunos casos
parte de la audiencia no se ha enterado de la pregunta. Igual es una sala grande o no hay micrófono. Bueno, pues la repetimos, la reformulamos con nuestras palabras. También hay que agradecer la pregunta. No hace falta ser explícito y decir, me alegra que haga esa pregunta, o gracias por su pregunta. No, simplemente que se note que nos alegramos, de que estamos contentos de que nos hagan preguntas. Otro consejo es responder con brevedad. No se puede aprovechar el turno para responder para dar la charla otra vez de nuevo. La audiencia no quiere eso. No queremos una presentación paralela o repetir lo que ya se ha dicho. Así que hay que ser muy breves. Admitir lo que no se sabe. Tener humildad y honestidad. Decir, pues esto no lo sé. Se puede decir, puedo elaborar una respuesta coherente más adelante y mandársela por correo electrónico. O podemos vernos después de la presentación y discutir una posible respuesta en privado. Pero hay que admitirlo, ser honesto. Esto la audiencia lo valora muy positivamente. También a veces necesitamos centrar el tema. Hay una pregunta que es que se sale del tópico, se sale del tema. Pues tenemos que decir con buenos modales, con educación, decir, bueno, es una pregunta que no está relacionada con la charla, quizá podamos discutirla más adelante y ahora ver si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Con educación. O centrarla nosotros. Bueno, su pregunta en lo que se refiere al tema de mi presentación se podría decir que centrar el tema. Y por último, una idea muy interesante es devolver la pregunta. Te hacen una pregunta, dices, ¿qué opináis los demás? ¿Hay alguien en la sala que pueda responder? Con esto lo que conseguimos es, aparte de echar balones fuera y ganar tiempo, podemos fomentar el diálogo y la participación con la audiencia. Muchos conferenciantes profesionales han confesado que usan esta técnica cuando realmente no saben qué preguntar. Bueno, ¿y qué pasa si terminas y dices, ya he terminado, ¿hay alguna pregunta? Y lo único que soy en la sala es... Efectivamente, los grillos, un silencio absoluto y embarazoso. Bueno, ¿qué pasa si nadie pregunta? En algunos casos esto incluso está mal visto, ¿no? Una conferencia invitada con un ponente importante. Bueno, pues tiene que haber preguntas, porque nos parece que es una muestra de desinterés. Cuando la audiencia no pregunta es porque no están interesados. Pero la razón principal no es esa, la razón principal es timidez. Nos cuesta a todos romper el hielo, sobre todo con la primera pregunta. Así que, algunos consejos. ¿Qué hacer cuando nadie pregunta? Bueno, invitar a preguntar de una forma más directa. En lugar de decir, ¿hay alguna pregunta? Tenemos que decir, ¿quién plantea la primera pregunta? Parece que es obligatorio preguntar y alguien más se animará. Otra posibilidad es lanzar una pregunta cerrada, nosotros, el ponente. A ver, ¿quién ha probado esto? Que levanten la mano. Y a alguien que haya levantado la mano se le dice, ¿y cuál ha sido tu experiencia cuando has probado esto? Y así rompemos el hielo. Utilizar el back channel, es decir, la tecnología, por ejemplo el Twitter. Hay gente que no se atreve nunca a hablar en público, levantar la mano y hacer una pregunta, pero no tiene ningún problema en hacerlo en el ordenador. Con el Twitter podemos nosotros mismos o alguien que nos ayude recoger las preguntas a través de lo que se llama en inglés el back channel. Twitter, por ejemplo, y responderlas. Y otra posibilidad interesante es cuando vemos que nadie pregunta nada, decir... Algo que siempre me preguntan o que me han preguntado otras veces es lo siguiente, y lo respondemos nosotros mismos, y con eso también ayudamos a romper el hielo. Algo que también nos puede pasar es justo el problema contrario. Alguien levanta la mano, le damos la palabra, empieza a hablar y hablar y no calla, y encima es que no llega a la pregunta, o sea, no sabemos lo que quiere preguntar. Bueno, lo primero es darnos cuenta de que ese tipo de personas, la audiencia los odia. Los odia porque monopolizan el tiempo de todos y no acaban nunca, nos hacen gastar el tiempo a todos. En realidad, muchas veces levantan la mano y se ponen a hablar para llamar la atención, simplemente. Lo único que quieren es hablar, una oportunidad para hablar. Por lo tanto, como la audiencia los odia, generalmente les tenemos que cortar, lo tenemos que hacer con educación, con tacto, pero les debemos cortar porque la audiencia lo agradecerá. Entonces, podemos decir, ¿podría por favor concretar su pregunta? Les cortamos y les animamos a que concrete y formule la pregunta. También les podemos pedir una clarificación, cortarles y decir, ¿usted se refiere a esto o a esto otro? Y de esta forma les obligamos a plasmar de una vez una pregunta. Luego hay gente que se pone a hablar y es que realmente se pierden en su propio discurso. Divagan. Bueno, pues les podemos ayudar, les podemos centrar sus pensamientos y decirles, ah, ya veo que lo que usted está pensando es esto, con lo cual la pregunta que se deriva sería tal.
Y de esta forma les cortamos, de una forma elegante. También les podemos decir, tómese un tiempo para formular su pregunta y vamos a ver si hay alguna otra más en la sala. Podemos ofrecernos para contestarles más adelante, para hablar en privado después de la charla. Bueno, todo esto puede parecer duro porque estamos cortando a esa persona, pero de verdad, si lo hacemos con elegancia y con educación, la audiencia lo va a agradecer. A veces hay preguntas agresivas que te la hacen y dices, este va a por mí, va a pillarme. Nos parece agresivo. Bueno, ojo, porque a veces es una sensación personal. Lo que nos parece agresividad, es decir, que ataca contra nuestra persona, en realidad puede ser puro desconocimiento del que está formulando la pregunta. O puede ser simplemente que habla de una forma ruda, una persona que es seca, ruda, que a nosotros nos parece agresiva, pero que no lo es en absoluto. Bueno, ¿qué hacemos en estos casos? Lo que nunca debe hacerse es disculparse, pedir, quejarse amargamente de que la pregunta es muy difícil, empezar a balbucear, reír nerviosamente, ponerse a llorar o nunca poner esa expresión en la cara que dice oh, no. Tenemos que mantener la calma, ser profesionales, respirar hondo, hacer una pausa y responder, o sea, responder a lo que se ha preguntado. Si hay que decir que no, por ejemplo, nos han preguntado algo que no sabemos, han ido a pillarnos. Algo que está claro que va a ser muy difícil que nosotros sepamos, no lo sabemos. Pues ser honestos y decir, no sé la respuesta. A veces hay alguien en la sala que nos puede ayudar, igual está nuestro director de trabajo o un reconocido experto. Podemos decir, quizá pueda tener una respuesta a esta pregunta el doctor Fernández. Bueno, por supuesto, tenemos que tener confianza con esa persona y estar seguros de que no le vamos a poner en una situación embarazosa. Bueno, todos los consejos que hemos dado antes también son interesantes. Escuchar la pregunta agresiva completa, mantener la calma, ganar tiempo, entender, asegurarnos de que entendemos la pregunta. Puede ser muy buena idea reformularla, pero reformularla en un tono más positivo. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿quién es usted para venir a hablarnos de presentaciones? Pues yo puedo reformularla y decir, veo que siente curiosidad sobre cómo me interesé y empecé a formarme en esto de las presentaciones. Pues verá, se lo voy a contar. He reformulado la pregunta en un tono más positivo, incluso más neutral, no tan agresivo. Otra posibilidad es compartir la respuesta, es decir, buscar a alguien en la sala que responda por nosotros. Esto, cuando es una pregunta agresiva, no nos tiene que dar cosa hacerlo. Puede ser una opción muy interesante. O simplemente admitir que no lo sabemos. Bueno, es una situación difícil, pero no siempre nos va a ocurrir. Por pura estadística, los expertos en presentaciones lo han intentado averiguar en qué porcentaje de presentaciones ocurren estos problemas, ¿no? De, por ejemplo, preguntas agresivas. Y es un porcentaje muy bajo. No tenemos que tener miedo, en general, al turno de preguntas. Así que voy a finalizar con un mensaje de optimismo, animándote a que te tomes este turno de preguntas de tu próxima presentación de forma positiva. Con estos consejos yo creo que vas a estar perfectamente preparado o preparada y que lo vas a afrontar sin miedo. Y el turno de preguntas te va a permitir redondear literalmente la presentación.